Tengo 75 años. Perdí a mi familia por una mentira que unos hombres en Brooklyn, Nueva York, me vendieron hace más de 50 años. No es una exageración. Estos hombres, que nunca conocí, que vivían en un lugar que nunca visité, me dijeron que el mundo terminaría en 1975. Me dijeron que Dios estaba a punto de destruir todo. Los gobiernos, las escuelas, las tiendas, los negocios, todo, excepto los testigos de Jehová. Por esa promesa que vendí la taquería que mi hermano Ernesto y yo construimos juntos. Por esa promesa le dije a mi hijo que no se casara. Por esa promesa arrojé una invitación a una fiesta de quinceañera a la basura sin abrirla. Mi nombre es Roberto Ávila. Soy anciano de la congregación de la Sala del Reino en Guadalajara, Jalisco. Fui anciano durante 25 años. Eso significa que tenía autoridad, que decidía quién permanecía en la organización y quién era expulsado. Convertido a los 17 años de una fe católica que sentía vacía, los testigos me prometieron la verdad, me prometieron certeza, y yo creí. Oh, cómo creí. En México, en nuestra cultura, la familia es todo. Familismo. Tu familia es tu identidad. Tu familia es tu razón de existir. Perder a tu familia en México no es solamente perder unas personas, es perder quién eres. Y la organización, la Sociedad de los Testigos de Jehová, supo exactamente cómo usar eso contra nosotros. Crecí en una colonia trabajadora. Nuestra casa era pequeña. Mi padre trabajaba en construcción. Éramos pobres, pero había amor. Mis hermanos Gerardo y Ernesto, mi hermana Carmen. Los domingos comíamos juntos. Mi madre hacía tamales. Teníamos poco, pero teníamos todo. A los 17 años, unos testigos vinieron a nuestra casa. 2 hombres con trajes. Hablaban con una certeza que yo nunca había escuchado en la Iglesia Católica. En ese momento, algo se abrió dentro de mí. Finalmente, alguien tenía las respuestas que había estado buscando. Mi padre les permitió que nos enseñaran, y todo cambió. Empecé a estudiar la Biblia, la atalaya, los folletos. Todo tenía sentido. El mundo estaba corrupto. Los gobiernos eran malvados. La Iglesia Católica era la gran ramera de Apocalipsis. Satanás la había creado y yo había sido engañado por ella. Pero ahora estaba siendo liberado. Ahora tenía la verdad. Mi madre lloraba. Me pedía que no abandonara la fe de mis abuelos. Yo le dije que estaba en la oscuridad, que Satanás la había cegado, que algún día, después de Armagedón, ella entendería, pero sería demasiado tarde. Mi madre murió hace 32 años. Nunca se convirtió. Y pasé toda mi vida en la fe, con la certeza de que ella estaba en la condenación. Me bauticé en la piscina de la Sala del Reino cuando tenía 19 años. Era junio. Recuerdo el agua tibia. Recuerdo la multitud mirando. Roberto, el católico, había muerto. Roberto, el testigo de Jehová, había nacido. Fui un creyente feroz.
puerta a puerta, en las calles de Guadalajara, predicando sobre 1975. El fin estaba cerca. Armagedón estaba cerca. En unos pocos años todo esto terminaría. Mi hermano Ernesto tenía una pequeña taquería, tacos, carne asada, quesadillas. Ernesto se despertaba a las 3 de la mañana para preparar la carne. Era trabajo duro, pero estaba construyendo algo. En 1974 le pedí que cerrara la taquería. Le dije, ¿para qué trabajar tanto por una estructura que va a ser destruida el próximo año? Cuando vendió la taquería me dijo, espero que tengas razón, hermanito. Fue mi culpa. Murió en 2010 trabajando por salario en los talleres de otro hombre. Nunca volvió a tener lo que tuvo. Fui nombrado anciano cuando tenía 35 años. En la sala del reino, ser anciano era ser importante. Los hermanos me trataban con respeto. Decían el hermano Roberto cuando me veían. Los niños me saludaban. Era como si tuviera una autoridad que venía de Dios mismo. Y yo creía que eso era verdad. Un libro grueso, Perspicacia para entender las Escrituras, nos enseñaba cómo juzgar, cómo sospechar, cómo identificar conducta inapropiada antes de que se extendiera, cómo aplicar la regla de los 2 testigos. Yo lo creía todo, aplicaba todo rigurosamente. Pero fue en los años 80 cuando la verdad empezó a agrietarse. La fecha que era 1914. Dijeron que fue el año que Jesús fue entronizado invisiblemente. La generación de 1914 no pasaría hasta que viera todo. Luego cambiaron la definición. Luego cambió de nuevo. Se convirtió en un solapamiento de generaciones. Eran palabras en la atalaya que podían significar cualquier cosa, dependiendo de cómo mirases. Y luego estaba la regla de los 2 testigos. En las reuniones de ancianos se nos enseñaba que si alguien acusaba a otro hermano de abuso sexual incluso, necesitábamos 2 testigos, 2 personas que lo hubieran visto suceder. ¿Y quién abusa a un niño con 2 testigos presentes? Nadie. Así que la regla protegía efectivamente a los abusadores. Yo estaba en esas reuniones. Yo sabía que esto era mal, incorrecto, inmoral, y no dije nada. Levantarse contra la doctrina era impensable. Eras un anciano. Tu trabajo era defenderla. Así que permanecí en silencio. En 1987, un hermano en nuestra congregación fue acusado. Una hermana vino a nosotros, a los ancianos, y dijo que él había tocado a su hija. Ella estaba destrozada, lloraba, pero era su palabra contra la suya. No había segundo testigo. Decidimos no hacer nada. 6 meses después, volvió. Ahora había otra niña, pero seguía sin haber segundo testigo. Nuevamente no hicimos nada. El hombre permanece en la congregación y yo permitía que esto ocurriera. Empecé a leer. Una vez
Alguien dejó un folleto en la sala del reino. Era de Raymond Franz, un antiguo miembro del cuerpo gobernante. Describía cómo la sociedad había mentido y cómo el control era total. Leí cada palabra. Mi corazón latía tan fuerte, y cuando terminé, se abrió un agujero dentro de mí, un agujero de realización, de culpa, de horror. Pero no me fui. Si me iba, si admitía que toda mi vida había sido una mentira, ¿quién era yo entonces? Había sacrificado todo. Así que permanecí. Permanecí como un hombre dividido, un hombre que sabía la verdad, pero que pretendía creer la mentira. Mi esposa Rosario fue una mujer hermosa. Ella tenía una fe sencilla, no dudaba, no cuestionaba. Y yo estaba comenzando a despertar de ese sueño, pero no podía decirle. ¿Cómo podía decirle? Así que permanecía callado, y ella se volvió más devota, como si sintiera la grieta en mi fe y estuviera tratando de sostener ambos. Mi hijo Alejandro nació en 1976. Fue criado en la organización desde el nacimiento. Todos sus amigos eran testigos. Toda su vida era la sala del reino. Durante años fue un buen creyente, pero en su adolescencia comenzó a cuestionarse. A los 19 años vino a mí y dijo: «Papá, tengo preguntas sobre la doctrina». Y yo, en lugar de permitirle que pensara, le dije que era el enemigo, que Satanás estaba tratando de tentarlo, que la duda era un pecado. A los 21 se enamoró de una mujer. Sofía no era testiga, era católica. Ella era una persona amable, considerada. Alejandro vino a mí con amor en sus ojos y me dijo que quería casarse con ella. Y yo, en mi rol de anciano, le dije que no, que estaba desobedeciendo a Dios, que si se casaba con ella sería desasociado. Le hice lo que he pasado el resto de mi vida sintiendo. Le dije que si la elegía a ella, me perdería, que la organización se volvería más importante que su relación conmigo. Él se casó de todas maneras. Alejandro es un hombre valiente. Amaba a Sofía más de lo que amaba la aprobación de su padre. Y yo, en una reunión de ancianos, voté para desasociar a mi propio hijo. Mi hermano Ernesto vino a mí con el corazón roto. Dijo: «Roberto, ¿es esto realmente lo que Dios quiere?». Y yo repetí la doctrina. Repetí lo que había memorizado, pero no podía mirar a los ojos de mi hermano mientras lo hacía. Mi hermano Gerardo. Gerardo había dejado la organización años antes. Cuando murió en 1998, durante la misma época en que Alejandro fue desasociado, su funeral fue un evento. Pero yo no fui. Mi esposa no fue. Le dije que era un funeral mundano. Su viuda me llamó después. Me dijo: «Eres un hombre sin corazón». Ella estaba correcta. La invitación de Elena. Elena era la hija de Carmen, mi sobrina. Ella cumplía 15 años en 1988,
una quinceañera. En México, una quinceañera es sagrada. La familia entera viene, es una celebración de la vida. Elena dejó una invitación en nuestra casa, papel rosado pálido. Sin abrirla, sin ni siquiera leer todos los detalles, la puse en la basura. Eventos mundanos, le dije a Rosario. Ella no discutió. Elena me preguntó después, «Tío Roberto, ¿vendrás?» Y yo le dije, puedo ver mi cara en sus ojos ahora. Le dije que no podía, que estaba comprometida con Dios. Ella asintió. Ella era joven. Ella aceptó lo que su tío le dijo. Después vi las fotografías. Elena en un vestido blanco hermoso, ella sonriendo, toda la familia alrededor de ella, toda excepto el hermano Roberto. La boda de Carmen, mi propia hija, se casaba con un hermano de la fe, y Carmen quería que fuera completo. Quería una ceremonia religiosa en la sala del reino, pero luego quería tener una recepción, un baile, música. Yo asistí a la ceremonia. Vimos a Carmen casarse, canté los himnos, pero cuando llegó la hora de la recepción me fui. Conducí solo. Podía escuchar la música desde donde estaba. Y me senté en mi carro y oré por tener la fuerza de mantenerme apartado. Pero lo que estaba haciendo era simplemente siendo cruel. 2 años después de que Alejandro fue desasociado, Rosario empezó a pedirme que pensara en contactarlo. Discretamente, en la noche, ella decía, no echamos de menos a nuestro hijo. Y yo, con la frialdad que la organización me había enseñado, le dije que teníamos que ser fuertes. Rosario se marchitó. Eso es la palabra correcta, se marchitó. Ella continuó yendo a las reuniones, pero en nuestro hogar ella se volvió silenciosa. Triste, ausente. En 2020, después de 23 años de separación de Alejandro, Rosario tuvo un derrame cerebral. Estaba en el hospital, estaba paralizada. Y en aquella cama de hospital, ella preguntó por él. Preguntó, ¿dónde está Alejandro? Le dije a la enfermera que Alejandro no podía venir. La enfermera, una mujer joven, no testiga, me miró con desprecio. Ella preguntó, ¿es su hijo? Yo dije que sí. Y ella dijo, entonces, ¿por qué no está aquí? Y no tenía respuesta. Rosario murió 3 días después, sin ver a su hijo, sin oír su voz. Yo permanecí en la sociedad por 3 años más. En 2023 dejé de ir a las reuniones. No hice un anuncio oficial, simplemente me fui. Después de 58 años, me mudé a una casa de retiro en Zapopan. Es un lugar tranquilo. Tengo una habitación pequeña. Hay un patio donde puedo sentarme al sol. Un pastor evangélico, Pastor Ramírez, viene los jueves. Trabaja voluntariamente en la casa de retiro. Al principio yo lo ignoré. Otro predicador no quería escuchar. Yo había escuchado bastante. Pero una vez se sentó a mi lado. No trató de argumentar conmigo, solo
se sentó y preguntó: «¿Cómo está?». Le dije que estaba muerto, que había estado muerto por 50 años. Él sonrió y luego leyó algo de su Biblia. Leyó Juan 3:16 en español. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me preguntó: ¿conoces a este Jesús? Yo había escuchado ese versículo 1000 veces, pero el Jesús de la sociedad era distante, organizacional. Él era un símbolo de la autoridad de los ancianos. Él era lo que usaban para justificar el dolor. Pero este Jesús, el Jesús de Juan, era diferente. Estaba diciendo que Dios amaba, que simplemente amaba. Esa noche, en el patio de la casa de retiro, en una silla de plástico que se mecía, recé. Por primera vez en mi vida no recé a Jehová de la sociedad. Recé a Jesús, simplemente a Jesús. Y dije: Señor Jesús, si eres real, y creo que tal vez lo eres, tengo que decirte algo. Pasé mi vida en una mentira. Hice cosas terribles. Rechacé a mi hijo, rechacé a mi sobrina, causé dolor a mi esposa y todo, lo hice porque creía que eso era lo que tú requerías. Creo que estaba equivocado. Creo que tú no requieres eso. Si eres el Dios del que habla Juan, entonces el amor viene sin condiciones. Gracias. Gracias porque nunca conocí eso antes. Llamé a Alejandro. Mi corazón estaba tan rápido que pensé que tendría otro derrame. Marqué su número. Esperé. 4 tonos. 5. Y entonces, ¿bueno? Era mi hijo. Su voz era más profunda que la recordaba. Pero era él. Dije: Alejandro, soy papá. Silencio. Yo esperé que colgara, pero dijo: papá, hola. Solo eso. Vino al día siguiente, con Sofía, su esposa, la mujer que los hombres de Brooklyn dijeron que era mala, y con 3 niños, mis nietos, mi sangre. 25 años sin verlos, y los conocí en el patio de una casa de retiro con otras personas muriendo alrededor de nosotros. La más pequeña tenía 8 años. Ella me tomó la mano y dijo: ¿eres mi abuelito? Y yo no podía hablar. Solo no podía hablar. Sofía me miró con compasión. Ella sabía lo que había perdido. Ahora venimos juntos. Almorzamos. Los niños me dicen abuelo. Alejandro me cuenta sobre su vida. Sofía cocina. Ella es una mujer buena, cálida. Ella me trata como si fuera un padre. Pero Rosario se fue sin verlos. Ella se fue pensando que su hijo era malvado, que estaba bajo el control de Satanás. Ella murió en el error que yo le había enseñado. Gerardo, mi hermano, murió hace 25 años. Yo no fui a su funeral. Yo nunca le dije que lo perdonaba. La taquería de Ernesto nunca fue reconstruida. Ernesto murió en 2010 trabajando por salario, cuando debería haber sido un empresario construyendo un legado.
Elena, mi sobrina, ahora es una mujer de 50 años. Nunca fui a su quinceañera. Nunca conocí sus hijos. Todo lo que sabe de mí es que elegí la religión sobre la familia. La paz que he encontrado en Jesús es real, pero no es una sanación. Rosario sigue muerta. Gerardo sigue muerto. Los años que perdí no pueden ser recuperados, pero al menos ahora conozco a mi hijo. Al menos ahora tengo mis nietos. Al menos ahora sé quién es Jesús, no la versión de la sociedad, sino el Jesús real. Si todavía estás dentro, escúchame. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Tu hijo, tu hija, tu hermano son más importantes que la doctrina. Hay un Jesús que no requiere sacrificar a tu familia. Hay amor sin condiciones. No seas como yo. No pierdas lo que no puede ser recuperado.